Tenemos un predicador invitado para la jornada de hoy, hace su estreno de predicación. Es un hermano que ya tiene varios años en la congregación. Lo conocimos antes que se case, se casó, tienen hijos y nos referimos a Decio Garín, su esposa Sara y sus dos hijitas, Tamara y Amalia, que también están en la congregación del Zoom ahora. Decio es maestro de Biblia en la clase de adultos. Durante los últimos 8 meses ha sido un ministerio muy bendecido junto con Rubén Pacera. Así que le damos la bienvenida a Decio Garín y vamos a orar pidiendo la bendición sobre el mensaje que habremos de escuchar. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por las visitas que están con nosotros hoy desde San Pablo, de Argentina, de otros lugares. Pedimos tu bendición para toda esta congregación. Y ahora, Señor, gracias te damos por Decio, Sara, su familia. Pedimos que les bendigas y les des un ministerio fructífero en la congregación. Bendice el mensaje que ha de ser expuesto hoy por Decio. Lo encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, hermano Decio. Gracias. Gracias, Lemuel. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de estar acá y agradecerle a la congregación por esta oportunidad que me da de compartir su palabra. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 8, versos 31. Biblias, tablets, celulares. Dice así: Por tanto, Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es la palabra, la verdad? Podemos pensar, es una pregunta que me va a complicar la vida. Pero en realidad, ¿qué es la verdad? Es una pregunta fácil de contestar. La verdad es lo real, la verdad son las cosas tal cual son. La verdad son las cosas sin adulterar, genuinas. La verdad es poder exponer algo que realmente es. Pero cuando la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Ahí aparecen conflictos. Cambia la situación. ¿A quién no le pasó en un trabajo o en algún grupo donde tenían alguien que estaba sobre ustedes o sobre nosotros, que criticamos sus decisiones y dijimos, si yo estuviera ahí, haría tal o cual cosa? Y cuando nos tocó estar en ese lugar por las circunstancias de la vida, porque Dios nos puso ahí, nos dimos cuenta que las cosas no eran como veíamos anteriormente. Tenemos una nueva perspectiva y vemos las cosas diferente a lo que veíamos cuando estábamos en la otra situación. Muchas veces nos pasa que en determinadas circunstancias o problemas vemos las cosas de una determinada forma. Pero cuando profundizamos y vemos las cosas y vemos el asunto, indagamos sinceramente sobre el tema, nos damos cuenta que las cosas no eran como la veíamos antes, al principio. Porque veíamos solo una parte del problema, solo una parte de la circunstancia. En un partido de fútbol, en el estadio, tenemos diferentes perspectivas y formas de ver este encuentro. Dependiendo del lugar donde estoy ubicado en la tribuna o en la cancha, si soy un espectador, si soy un periodista, si soy un jugador de fútbol o si estoy en el cuerpo técnico. Son todas visiones diferentes del mismo encuentro, son todas posiciones diferentes del mismo encuentro. Cuando un gol es dudoso y apenas entra la pelota al arco, podemos tener visiones diferentes del mismo hecho.
Dependiendo del lugar donde estoy en la tribuna ubicado, puedo ver mejor si la pelota entró o no entró. Y dependiendo de dónde está parado el juez o en línea, pueden dar un buen veredicto sobre esa jugada. Lo real, la verdad, es si realmente la pelota cruzó o no esa línea en el arco. Seguramente el hincha del equipo que va a marcar el gol se verá influenciado por su pasión y dirá, fue gol. Pase lo que pase, va a decir, fue gol. El que recibe el gol desesperadamente va a tratar de usar todo lo que pueda para que el juez no convalide ese gol. Por otro lado, el criterio del juez está limitado a lo que puede ver desde su posición. Muchas veces el fallo del juez es equivocado por su limitación de poder ver la realidad de la jugada completamente. Puede tener un jugador adelante, puede tener un perfil equivocado, o incluso puede estar mirando hacia otro lado. Hoy día son usados instrumentos como cámaras, un chip en la pelota, lo cual le da más veracidad a la jugada y el juez puede hacer uso de otros instrumentos para llegar a un buen fallo. Igualmente el hincha en la tribuna no quedará conforme y se quedará con su verdad, aunque ésta esté limitada por la distancia de su visión, pero a la vez este hincha cegado por su pasión futbolística va a decir fue gol. El hombre no puede ver todas las perspectivas al mismo tiempo. Hay algo imposible para cualquier hombre que es llegar a la verdad por sí solo. Y aquí hablamos solamente de percibir desde un espacio físico. Si hablamos ya del tiempo, donde depende de nuestra mente, esto es aún más complejo y tenemos más limitaciones. Los seres humanos estamos limitados al tiempo, estamos limitados al espacio y estamos limitados al lugar. Nuestra perspectiva de la realidad es limitada. En el tiempo podemos usar el conocimiento que logramos adquirir, guardarlo en nuestra memoria. Podemos leer libros, estudiar. El acceso a documentos que esté a nuestro alcance es un recurso para ampliar todo este conocimiento y ampliar también nuestra perspectiva. Pero asimismo, todo esto es algo muy limitado para cada individuo. En el espacio hoy día podemos ver mediante la televisión, mediante la internet, varios lugares a la vez. Ahora incluso yo estoy acá en esta habitación en casa, pero estoy viendo otras habitaciones donde están ustedes, incluso veo patios, jardines, están esparramados por la ciudad, incluso por el interior y algunos en el exterior, y estamos al mismo tiempo acá. Pero asimismo, vemos imágenes y escuchamos sonidos dentro de lo que alcanza a cubrir la cámara o el micrófono. Estamos limitados al alcance de ellos. Yo no veo lo que hay atrás de la cámara. Y yo no veo lo que está sucediendo en la otra habitación en este momento en mi casa. Y en los lugares nos limitan nuestros 5 sentidos. Logramos tocar la distancia de nuestros brazos. Logramos ir donde nos llevan nuestras piernas, nuestros pies. Logramos escuchar lo que alcanza nuestros oídos a escuchar y logramos ver lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y así con cada uno de los sentidos. Nunca lograremos cubrir todo. Y esto es una realidad que existe, que somos limitados. Sin embargo, Dios no es limitado como nosotros. Dios está en todos los lugares. Dios conoce todas las cosas. Dios está en todos los tiempos, y antes de los tiempos, y después de los tiempos. Dios es ilimitado. Con esto en mente, vamos a poder entender un poco más por qué una persona que no conoce la verdad no puede ser libre. Es prisionero de un pensamiento humano, de un pensamiento limitado,
las religiones, las políticas partidarias, las corrientes filosóficas, están inundadas de humanismo. Están inundadas de pensamientos nacidos en los corazones de hombres. Están limitadas al espacio de estos hombres, al lugar de estos hombres y al tiempo de estos hombres. Es imposible para el ser humano encontrar la verdad en sus pensamientos, en sus ideas. Es imposible desde un punto de vista, desde su punto de vista. Es imposible desde su propia perspectiva. Debemos recordar que Satanás encontró tierra fértil en la mente y en el corazón de Eva, allí en el huerto del Edén, y sembró la mentira. Y así, a partir de aquel día, la mentira entró al ser humano. El individuo fabrica desde su perspectiva una verdad aparente. Generalmente, en el mundo que vivimos, ese individuo quiere imponer esa verdad. El mundo termina viviendo una anarquía del pensamiento, lo que vemos hoy día. Cada uno hace lo que le parece. Esto nos lleva a hechos sin sentido. Satanás lo usó en el Edén y lo sigue usando hoy día. Hay mucha tierra fértil para la mentira en este mundo. Pero, ¿cómo conocer la verdad? Jesús, antes de decir, conoceréis la verdad, dice, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer en la palabra de Jesús es la condicionante para conocer la verdad. Permanecer es mantenerse en la senda. Permanecer es mantenerse en el mismo camino. Permanecer es mantenerse en ese mismo lugar. Las palabras de Jesús son la voz del cielo. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. El permanecer en las palabras, en la palabra, es algo mucho más que solamente escuchar. Los fariseos, a los que Jesús les estaba hablando, que creyeron en Jesús, así como mucha gente dice, yo creo en Jesús, mucha gente dice, yo creo en Dios. Estos fariseos también creyeron en Jesús, escucharon la palabra, pero no permanecieron en ella. Cuando escuchamos las palabras de Dios, la entendemos, la comprendemos. Cuando las palabras de Dios pasan a ser parte de nuestras vidas y vivimos en obediencia a ellas y permanecemos así, somos verdaderamente discípulos. Somos conocedores de la verdad y como consecuencia somos libres de la mentira. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios que todo lo sabe, nos revela la verdad. Hace varios años atrás hicieron una película que se llamaba The Truman Show. Era una persona llamada Truman que nació dentro de un reality show y creció dentro de ese reality. Todo lo que había alrededor de Truman era una actuación. El sol, el cielo, el mar, todo era un gran set de televisión. Su esposa, su mejor amigo, sus vecinos, todos eran actores, pero él no lo sabía. Para Truman, esa era su verdad. Hasta que llega el momento ya de adulto que empieza a notar cosas raras en su aparente verdad. Hasta que por diferentes hechos llega a descubrir que su vida en realidad era una mentira. Así se vive en este mundo. Una actuación constante para mantener y tratar de sostener verdades aparentes. La pregunta que debemos hacernos es,
¿Permanezco en la palabra de verdad? Todos nacimos físicamente un día, algo obvio, y transitamos por un camino en esta vida. Pero llega el momento donde nos enfrentamos a Jesús, la verdad de la vida. Nos pone en evidencia de quién somos realmente, como le pasó a estos judíos que creían en Él, pero no lo conocían. En Juan capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este hombre creía en Jesús, creía por las cosas que había visto en Él y las cosas que había escuchado en Él. Jesús dijo a este hombre, de cierto te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos separa de Dios. La única forma de llegar a conocer la verdad es estando al lado de Dios y permanecer en su palabra. Por eso Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar, llevando nuestro castigo, para que seamos aptos para estar en la presencia de Dios. No se trata de un deseo caprichoso de Dios, sino que se trata de la naturaleza santa de Dios. Esa naturaleza es incompatible con el pecado que practica el ser humano. Morimos con Jesús en la cruz cuando reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que Jesús pagó el precio de muerte que nos correspondía a nosotros. Y a consecuencia, nacemos como nuevas criaturas a imagen de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, resucitado. Si conocemos esta verdad y se hace real en nuestras vidas, conoceremos la verdad. Juan más adelante nos relata cuando Jesús está frente a Pilato. En Juan 18, 37 y 38, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Jesús es el testigo de la verdad, el portavoz de la verdad. Él es la verdad. El que conoce y está en la verdad, escucha la voz de Jesús. La respuesta de Pilato es con otra pregunta. En principio es una pregunta válida, donde el ser humano a partir de ella puede tener un punto de partida para buscar esa verdad. Pero en ese momento, en esa pregunta, ¿cuál es la verdad? Pilato da por terminado el tema. La respuesta a esa pregunta estaba frente a Pilato, pero él no la vio. Al estar frente a Jesús y no reconocer la verdad, decidimos seguir el camino sin tener respuesta. La verdad no es relativa. La verdad no es según cada persona. La verdad la tiene Dios. La verdad la tiene el creador de todas las cosas. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Frente a esta realidad estamos los que hemos conocido la nueva vida en Cristo y permanecemos en su camino siendo verdaderos discípulos. Los que conocimos la verdad vivimos en libertad. Debemos mantener nuestro entendimiento renovado. Debemos estudiar la Biblia, que es la verdad de Dios revelada, la palabra de Dios. No debemos dejarnos llevar por pasiones humanas, como aquel hincha en la tribuna que no le importaba la verdad, simplemente él quería que su cuadro hiciera el gol. No le importaba si había pasado la pelota en la línea o no. No debemos dejarnos llevar por pasiones humanas,
ni filosofías de hombres. Debemos vivir en libertad. Debemos vivir en la verdad. Nosotros conocimos la verdad. Nosotros nacimos de nuevo. Pero no se terminó ahí. Nosotros estamos viviendo un proceso que necesitamos renovar nuestro entendimiento cada día, porque vivimos en un mundo inundados de ideologías, inundados de principios nacidos en corazones de hombres. Debemos vivir genuinamente en la verdad, en la palabra de Dios, para vivir una vida de gracia y libertad. Y también están los que como Pilato preguntaron, ¿qué es la verdad? Algunos se dan vuelta como Pilato y se van. Otros siguen buscando la respuesta. La verdad está frente a ustedes, amigos. Ustedes que aún no lo han conocido. La verdad está frente a ustedes. La única forma de llegar a Dios es por medio de Jesús, por medio de la verdad. Es tiempo que tu corazón se abra a la verdad tan grande, a esta verdad tan grande, y que seas libre. Los invito a que estén inclinando sus rostros y vamos a hacer una oración. Padre, en primer lugar, te agradecemos por la vida que nos diste. Te agradecemos por la restauración que estás haciendo en nuestras vidas. Y te agradecemos por tu palabra de verdad, la Biblia, donde está todo revelado lo que necesitamos saber para poder vivir esta vida y para poder tener una vida eterna. Gracias te damos y te pedimos que tú nos guíes a cada día a entenderla y comprender, no con interpretaciones humanas, sino con la interpretación que nos das tú, Padre. Y en este momento te pido por aquellos que por primera vez escuchan esta verdad, que por primera vez dicen, ¿cuál es la verdad? Y están frente a Jesús. Te pido por ellos que tú hagas esa obra redentora en sus corazones, Padre, y que Jesús se haga verdad en ellos, Padre. Que puedan conocerte, nacer y empezar una vida de verdad, real, no una vida de fantasía. Gracias te damos, Padre, por todo. Lo dejamos todo, nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos, lo dejamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.